Se les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Eh, Hemos estado considerando el tema de guerra espiritual y permítanme, me está jugando una broma aquí. A ver. Mm, Ahí está. Ahí está. Eh, Vamos a hablar de guerra espiritual. Hemos estado hablando de ello. 7 espíritus inmundos que atentan contra nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestra eh, capacidad de heredar promesas de Dios, promesas de tiempo presente, promesas de tiempo futuro, promesas de tiempo eterno. Hay 7 espíritus inmundos que atentan contra nosotros. En promesas de tiempo presente podemos perder bendiciones que en un momento dado ya estaban garantizadas, ya las teníamos, ya las disfrutábamos. En promesas de tiempo futuro podemos ver que en nuestro caminar, en la expectativa, tenemos herencia por alcanzar y de pronto algo las tumba. Herencia de tiempo eterno. Eh, Caer en pecado que nos impida incluso heredar la, las promesas que Dios ha dado para nuestra bendición. Sin embargo, deben saber que Dios está completamente involucrado en nuestro crecimiento. Dios quiere que nosotros heredemos. Dios quiere que nosotros crezcamos al nivel de Cristo y heredemos. En Mateo 16:18 el Señor Jesús dice: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Esto habla de una experiencia en la que eh, la iglesia está fuera peleando, va y sacude las puertas del infierno y las hace a un lado para rescatar almas que están en condiciones de alcanzar salvación y vida eterna. Hablamos de gente que camina en esta tierra, pero que está viviendo un infierno en razón de las circunstancias que le rodean. Hemos hablado a manera de introducción en 2 o 3 viernes atrás, que tenemos 3 enemigos a vencer y estos enemigos que tenemos nosotros también son enemigos de Cristo. Ustedes pueden ver en la palabra profética del Salmo 110. En el Salmo 110, en el verso 1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Y esa palabra es una palabra profética, mesiánica, dada a Cristo mismo cuando nosotros lo leemos en Hebreos, en la epístola a los Hebreos. El Señor, por inspiración del Espíritu Santo, va a hablar a través del apóstol Pablo, y en capítulo 1, verso 13, dice: ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, el Padre obviamente, Jehová, Dios, a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y esta palabra fue citada por el Señor Jesucristo en un momento dado cuando fue cuestionado. Él le dice
cómo es David el padre del Cristo, del Mesías, si el mismo David le llama Señor, cuando cita el Salmo 110 y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien, entonces hay una condición que Dios está esperando se cumpla para que Cristo pueda venir nuevamente y levantar a su iglesia gloriosa. Y esa condición es que los enemigos de Cristo estén bajo los pies de Cristo. ¿Y cuáles son los enemigos de Cristo que se traducen también en enemigos de la iglesia? Bueno, primeramente tenemos al diablo junto con todos sus demonios. En Efesios capítulo 6, verso 12, dice el Señor a través del apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo, dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Ahora, el Señor Jesús ya los derrotó. En Colosenses 2:15 se nos dice que el Señor Jesús ya derrotó a este conglomerado de espíritus inmundos. Dice Colosenses 2:15, despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. En la antigüedad, en la época del apóstol Pablo, en la época del Señor Jesús, cuando un pueblo subyugaba a otro en una guerra, a los que sobrevivían del pueblo vencido se les ponía cadenas y se les hacía marchar vergonzosamente, humillándolos todavía en las plazas públicas del pueblo vencedor. Y el Señor Jesús ha despojado ya a los principados y a las potestades y los ha sacado a la vergüenza en público. El Señor Jesús ya triunfó sobre ellos en sí mismo en la cruz. Ahora Dios quiere que nosotros triunfemos sobre esos espíritus inmundos. Dios quiere que la iglesia venza a esos espíritus inmundos. Y de hecho hay una palabra en tiempo perfecto para Dios en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, cuando dice que, voy a leer los versos 20 al 23, dice que en Cristo, Dios el Padre obró en Cristo aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Verso 20 dice, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Esto ya es verdad en un tiempo perfecto para Dios, pero Dios quiere ahora enseñorearse del diablo y sus demonios a través de su iglesia. Por eso Dios está esperando que todos los enemigos de Cristo sean puestos por estrado de los pies de Cristo a través de la iglesia, porque esto es verdad para Dios, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el verso 23 es muy elocuente para la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Y eso ya es verdad para Dios. Eso ya es una realidad para Dios. Pero es Romanos 16 quien nos dice que la iglesia debe trabajar en ello.
Romanos 16, verso 20. El Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Y aquí Dios trae a mi corazón la ilustración de Goliat. Goliat, tipo del diablo, Goliat, tipo de Satanás. La palabra Satanás en hebreo quiere decir enemigo, adversario. Entonces, Goliat en el pueblo filisteo venía a ser un prototipo de Satanás. Todos los filisteos estaban confiados en que ese gigante derrotaría a cualquier soldado hebreo. Cuando viene David y David derrota a Goliat, lo que sucede es que todos los filisteos huyeron. Ya no enfrentaron la guerra, no enfrentaron la batalla. Esto es lo que va a suceder efectivamente. Llegado el momento en que la iglesia vencedora, y ese es el punto, Cristo viene por una iglesia que sea semejante a Él en todo, y en uno de los aspectos que distingue a la iglesia es que es una iglesia vencedora. Hay, por lo menos en el contraste, dos formas de entender la iglesia vencedora, la iglesia vencida, y no es que la iglesia vencida vaya al infierno, sino que la iglesia vencida no forma parte de la esposa del Cordero. La iglesia vencedora es la esposa del Cordero, la iglesia vencida es el cuerpo de Cristo, sigue siendo el cuerpo de Cristo. Así que una de las características de la esposa de Cristo, de la esposa del Cordero, es que es una iglesia vencedora tal cual Cristo lo fue. Y entonces dice aquí, y el Dios de paz, estoy en Romanos 16, 20, el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo es la capacidad que Él nos da para vencer al enemigo. Y cuando esto sucede, cuando la iglesia vencedora ha derrotado al enemigo, entonces sucederá lo que dice Apocalipsis 12 en el verso 5. Y la mujer parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Así como Cristo subió al trono, esto lo dice Marcos 16, dice que Marcos dice que sentó a la diestra del Padre en las alturas. Así la iglesia vencedora, la iglesia gloriosa, la esposa del Cordero, se sentará en un trono en los cielos. Dice ahí en Marcos 19, el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo, sentóse a la diestra de Dios. Entonces, ahora nosotros, la iglesia está llamada al trono, eso lo dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, y esa es una de las cualidades de la iglesia esposa del Cordero. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso dice Apocalipsis 3:21. Y también Apocalipsis 12 nos habla de los vencedores. En Apocalipsis, es Apocalipsis Apocalipsis 12, verso 11, y ellos le han vencido. Está hablando de los vencedores sobre el diablo y sus demonios, dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. La esposa de Cristo es una iglesia vencedora. La esposa de Cristo es una iglesia vencedora. En Apocalipsis 21:7 hay un condicional. El que venciere poseerá todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. Y hay en Apocalipsis capítulos 2 y 3, hay
siete llamados vencedores para la iglesia. La iglesia puede ser la esposa del Cordero o puede ser solamente el cuerpo de Cristo. Vean lo que dice Daniel capítulo 7, verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ese cuerno es la bestia que sube de la tierra, de acuerdo a Apocalipsis. Esa bestia que sube de la tierra es a quien comúnmente se le conoce como el anticristo. La bestia que sube de la tierra o el anticristo recibirá todo el poder y toda la influencia de el Satanás o el enemigo, el adversario. Y dice que hará guerra contra los santos, dice, y los vencía. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Las condiciones de ser vencido, por lo menos voy a darles algunas de las condiciones de ser vencido para que nosotros podamos bloquear las áreas vulnerables de nuestra vida. El mundo ejerce tres corrientes intensas contra nuestra carne. El mundo ofrece la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Entonces el Satanás, el adversario, el enemigo, va a utilizar esas tres corrientes para provocar nuestra carne. En griego existen dos voces para carne. La palabra soma habla de todo el cuerpo físico, incluyendo los huesos, las vísceras, todo nuestro ser físico, nuestro cuerpo físico. Pero hay otra palabra griega que es sarx, S-A-R-X, sarx. Y sarx habla de la carne en el sentido de la actitud del corazón del hombre, no solo del creyente, sino del que no es creyente. Y esa carne, sarx, es la que se mueve en dirección de las corrientes de este mundo. La gente que procura la pornografía está en la concupiscencia de sus ojos. La gente que va a los casinos y apuesta todo lo que le tiene como patrimonio es la concupiscencia de la carne. Y la gente que tiene ese orgullo y vanidad que le hace pensar estar encima de todos los demás es soberbia de la vida. Y esas tres corrientes golpean duramente, insisto, la actitud del corazón del ser humano y del creyente, sobre todo del creyente, para hacerlo caer, para tambalearlo y hacerlo caer. Hemos hablado de 7 espíritus inmundos que atentan contra nuestra vida espiritual, contra nuestra vida cristiana, para que no heredemos, para que no maduremos, para que no crezcamos, para que no seamos la iglesia gloriosa, la esposa del Cordero. Dice entonces Daniel 7:21 que aquel cuerno, o sea, la bestia o el anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. En el verso 25, todavía en Daniel 7, el verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo. La bestia o anticristo hablará con palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí están 3 años y medio de tribulación para la iglesia vencida. Una vez que Cristo levante a su iglesia gloriosa, la iglesia vencida pasará por 3 años y medio de purificación. La iglesia vencedora, la iglesia gloriosa, no va a ver al anticristo. La iglesia vencida va a padecer persecución a manos del anticristo. Todo el mundo se tornará contra la iglesia. Y vean en Daniel capítulo 8,
en el verso 24, y su poder, sigue hablando de la bestia o el anticristo, se fortalecerá, mas no con fuerza suya, es evidente. La fuerza que va a recibir el anticristo será una fuerza donde toda la potencia del diablo, del enemigo, Dios lo reprenda, estará poseída por el anticristo. Pero no solo eso, sino toda una gran plataforma del mundo le ayudará. Todas las organizaciones multilaterales internacionales como la ONU, la OEA, la Organización de Estados Africanos, Asiáticos, etcétera, y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, muchos organismos, todos los organismos multilaterales serán una plataforma para la bestia. Y entonces la bestia se volverá contra la iglesia tibia, la iglesia que no se mantuvo en integridad, la gente que viva en esta tierra siendo de Cristo, pero que no se mantuvo en integridad, va a ser perseguida. Así que tenemos ya un panorama un poco más grande de quién es el diablo y lo que él va a hacer. Por eso reitero, la iglesia gloriosa o la esposa del Cordero es vencedora. Se caracteriza por ser una iglesia vencedora. ¿Y qué es lo que debe vencer la iglesia gloriosa, la esposa de Cristo? Bueno, debe vencer al diablo y a sus demonios. Y para eso está la gracia, obviamente. Debe vencer al mundo y sus corrientes. Es decir, debe crucificar el sarx, debe traer muerte a la expresión de carnalidad que hay en su ser. El cristiano, la gente sin Cristo no puede hacerlo porque no tiene esa capacidad. Yo diría, aún todo cristiano, si quisiera enfrentar en su propia capacidad al diablo, no podría. Solamente podemos enfrentar al enemigo en la capacidad que Dios nos da, que es su gracia, la multimanera de ver su gracia. Él nos da un conjunto de herramientas. En guerra espiritual, entonces debemos conocer a los enemigos y ya mencionamos el diablo y sus demonios, el mundo y sus corrientes, la carne y sus deseos. Hemos mencionado el diablo un poco. Veamos el mundo y sus corrientes, Santiago 4:4. El mundo, dice ahí, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo diría que el peor enemigo es Dios. Pero Dios no quiere ser enemigo del hombre. Dios está esperando que el hombre venga a una reconciliación con Él. Dios está rogando, así lo dice Corintios, está rogando porque la humanidad se vuelva a Él. Dios no quiere la muerte del pecador, sino su arrepentimiento. Por eso, amar al mundo es constituirse en enemigo de Dios. En primera de Juan están las corrientes que provoca este mundo. En primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa en su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esas tres corrientes debilitaron el corazón de Eva y la hicieron caer en tentación y en pecado, y desobedeció a Dios. Génesis 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, concupiscencia de la carne, y que era agradable a los ojos, concupiscencia de los ojos o de la vista, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la soberbia de la vida. Cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés,
vemos que hay estas tres corrientes en los corazones de los jóvenes. En Eclesiastés capítulo 11, verso 9, alégrate mancebo, alégrate joven en tu mocedad, tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Vean, tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Esto es la soberbia de la vida. El joven piensa que todo el mundo lo tiene a sus pies. El joven piensa que en un tris él podrá hacer muchas cosas que los ancianos ya no pueden. Ahí está la soberbia de la vida. Y dice, anda en los caminos de tu corazón, o sea, en los caminos de tu carne, tu carnalidad, y en la vista de tus ojos. Ahí está la concupiscencia de los ojos, los caminos de tu corazón, la concupiscencia de la carne. Y esas tres corrientes fueron el origen del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. En Ezequiel capítulo 16, verso 49, encontramos estas tres corrientes golpeando duramente a Sodoma, a Gomorra, a Zoar y todos los pueblos y aldeas que estaban cercanos. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, ahí está en primer lugar, ponen la soberbia. No hay otro como el sodomítico, no hay otro como el de Sodoma. Bueno, soberbia. La soberbia opera yo diría, en todos los pueblos del mundo, porque cada pueblo se pone como ejemplo a seguir, o como alguien que es amigable, o alguien que es muy inteligente, etcétera. Soberbia hubo en Sodoma. Hartura de pan, esto es la concupiscencia de la carne. Comían todo lo que querían a placer. Se dice que en China hay una práctica en algunos pueblos y aldeas donde la gente come a hartura y después va y vomita para vaciar todo lo que hay en el estómago a fin de seguir comiendo. Eso es concupiscencia de la carne. Y dice aquí abundancia de pan, y dice y abundancia de ociosidad, la concupiscencia de los ojos. Esto llevó a Sodoma, a Gomorra, a prácticas completamente desordenadas, prácticas que Dios reprobaba por completo. Pero no solo en Sodoma y Gomorra, sino que esas prácticas también fueron llevadas a Canaán. Hay una sentencia en el libro de Deuteronomio donde Dios le dice a Moisés, en razón de que hable al pueblo de Israel, por cuáles causas Dios está echando fuera a los 7 pueblos de Canaán. Ahí lo dice en Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. Aquí en este contexto vamos a encontrar las corrientes del mundo. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones. Eso de pasar a la hija, al hijo por el fuego, era quemarlos al fuego, al dios Moloc. Esa abominación. No se ha hallado en ti, dice, ni agorero, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes que has de heredar a agoreros y hechiceros oían, mas tú no así te ha dado Jehová tu Dios. Aquí encontramos una mezcla, ya una combinación de prácticas carnales con las corrientes del mundo, pero sobre todo también
con las corrientes demoníacas, como es la hechicería, la brujería, el echar agüeros, el hacer adivinaciones, el consultar a los muertos, etcétera. Y todo eso es abominable a los ojos de Dios. Y Dios quiere que eso lo podamos vencer con su gracia. Con la gracia divina podamos vencer todo eso. Así que vemos nosotros este tipo de corrientes, bueno, cuando Dios habla a través de Judas, cuando Dios habla a través de otros ministros, habla de veámoslo directamente para no estar especulando en mi memoria, pero habla de esas tres corrientes expresadas en esos tres personajes. En Judas, capítulo único, verso 11. Hay de ellos, el ay sin H es una maldición. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ahí está una de las corrientes del mundo. Y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Caín, el camino de Caín es un camino de orgullo, de soberbia, de vanidad, de vanagloria. Caín presentó un altar, lo que podemos llamar el altar de muertos. Presentó el altar, si no de muertos, el altar de muerte, porque Caín no ofreció a Dios lo que Abel hizo. Caín presentó un altar con granos, flores, con pan, con guisos que él había preparado, porque Caín era un excelente agricultor. Pero Dios no vio con agrado ese sacrificio, porque lo único que estaba mostrando Caín era su orgullo, su soberbia, su vanidad, su fuerza, su capacidad de producir todo esto, en tanto que Abel ofreció lo mejor de su ganado en ovejas, ovejas que prefiguraban al Cordero que quita el pecado del mundo, a Cristo. Y en el caso de Balaam, estamos viendo la concupiscencia de la carne, tener muchas riquezas. Él puso en su corazón un ídolo y le dijo a los emisarios de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de tesoros. Vamos a verlo, digamos, véalo directamente en el libro de Números capítulo 21, 22, ahorita les doy bien el capítulo. Dice ahí el profeta Balaam, el profeta gentil, profeta de Dios, sí, pero puso un ídolo en el corazón y ese ídolo le hizo caer. Hermanos, hablamos de guerra espiritual y muchas veces nosotros vamos a ser motivados a hacer algo contra la voluntad de Dios y nuestra carne estará dispuesta a hacerlo, nuestro espíritu no. Entonces debemos hacer caso al espíritu para vencer. Dice en Números capítulo 22, verso 18, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro. Ahí está el ídolo en el corazón. Aunque Balac me diere. Y eso es la concupiscencia de la carne, tener tesoros para tener todo, como dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, que el principio de todos los males es el amor del dinero, no al dinero, sino del dinero. Todo lo que el dinero puede comprar, todo lo que el dinero te puede dar, y ese es el principio de todos los males. Y para Balaam fue concupiscencia de la carne y la contradicción de Coré. Coré entró en contradicción junto con Datán y Abiram, porque ellos dijeron que Dios podía hablar a través de ellos y no solo por Moisés y por Aarón. Y eso les provocó morir de una manera completamente ajena a lo natural. Se abrió la tierra y fueron tragados vivos al infierno. Bueno, aquí están las tres corrientes prefiguradas en Caín,
Balaam y Coré. Y ese es el punto. El diablo no ataca de manera individualizada, sino el diablo ataca como lo que es una guerra, con toda una táctica. Y esa táctica le lleva a emprender maquinaciones. Esto lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinación habla de todo un proceso o un protocolo, yo diría en este caso, todo un protocolo de guerra. Y el diablo todo lo planifica para atacar nuestras vidas y llevarnos a una derrota. El diablo sabe que nosotros los cristianos no vamos a ir al infierno, ya lo sabe. Él ya lo sabe, pero nos quiere engañar a través de condenación y utiliza diferentes ministros que con error de doctrina hablan de la salvación que se pierde. Están equivocados. No han leído el contexto completo de la Escritura, pero no voy a hablar ahorita de los predicadores, sino el diablo sabe perfectamente que una vez de Cristo, para siempre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que no heredemos. No quiere que nos sentemos en el trono con Cristo porque Él quiso ocupar y usurpar el trono de Dios. Él quiso usurpar la posición divina. Por eso enfrentamos a los enemigos, que es el diablo y sus demonios. El mundo está orquestado por el diablo. Yo lo he afirmado varias veces. El mundo, el cosmos en griego, es un sistema orquestado políticamente, jurídicamente, económicamente, religiosamente. El mundo, el cosmos, es un sistema en el cual existen los elementos de política, derecho, economía, religiosidad y ese mundo social sin Dios. Sin Dios. Vean las películas que quieran sobre las calamidades que vienen en este planeta. El planeta va a ser destruido por un asteroide. ¿Quién salva al planeta? El hombre. El planeta viene a ser invadido por extraterrestres. ¿Quién salva al planeta de los extraterrestres? El hombre. La risa. Es de reír de veras. Porque no conciben a Dios. Y cuando conciben a Dios, lo conciben de una manera completamente ajena a como Dios debe ser concebido. Hay películas con temas bíblicos que son completamente ajenos a la Biblia, pero no debo hablar de eso, debo seguir hablando del enemigo. Entonces, el enemigo es alguien a quien debemos derrotar con la gracia de Dios, con la gracia divina. Y ya mencionamos la carne con sus deseos la carne es terrible, hermanos. Mientras que el diablo está fuera de nosotros, el mundo también está fuera de nosotros. El diablo entra si el ser humano le da libertad. Y el mundo entra a través de los ojos y de los oídos. Y entonces, esos son enemigos exteriores, externos. La carne no. La carne es el real ego del ser humano. Proverbios dice cuál es su pensamiento en su alma. Tal es él. Entonces nosotros tenemos una guerra, los cristianos, los verdaderos cristianos, tenemos una guerra continua, batalla tras batalla, día tras día, noche tras noche, estamos batallando contra nuestro real ego, contra nuestra carne, estamos batallando contra el mundo y sus corrientes, estamos batallando contra el diablo y sus demonios. El diablo ha enviado ciertos demonios. El diablo no te ataca a ti directamente porque él está
orquestando guerras, él está orquestando conflictos de nación contra nación, conflictos de continente contra continente. Él está orquestando aquello, porque además el diablo no es omnipresente, no está en todos lugares. Los diablos, los demonios, más bien los demonios son los que hacen pensar que el diablo está en todo lugar, pero no es así. Bien, nosotros necesitamos un manual de guerra. Y ese manual de guerra es la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar el manual para enfrentar al enemigo, para conocer al enemigo y sus tácticas, como dice el apóstol Pablo, sus maquinaciones. Y ese manual es una herramienta, yo diría gloriosa, gloriosísima, podría hacer el superlativo de gloriosísima, porque a través de ese manual el Espíritu Santo nos dice cómo enfrentar al diablo. Primera de Corintios 12, Primera de Corintios capítulo 12, verso 4, vamos a ver cómo opera Dios en esta guerra espiritual. Primera de Corintios 12, versos 4 al 6. Dice el apóstol Pablo: sin embargo, hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Aquí el Espíritu Santo nos obsequia dones espirituales para enfrentar al enemigo. Esos dones espirituales están enunciados, están mencionados en los versos 8 al 10. Dice: porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, 1, a otro palabra de ciencia, 2, por el mismo Espíritu, según el mismo Espíritu, a otro por fe, número 3, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, número 4, por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, número 5, y a otro profecía, número 6, y a otro discreción de espíritus o discernimiento de espíritus, y a otro géneros de lenguas, 8, y a otro interpretación de lenguas. 9 dones espirituales que Dios nos ha dado para poder operar la iglesia. Dentro de estos dones espirituales, el discernimiento de espíritus es una herramienta muy eficaz para poder distinguir cuando los espíritus inmundos quieren penetrar en la iglesia, en los hogares, en las familias, en los creyentes, a fin de poder desatar y echarlos fuera. Entonces el Espíritu Santo nos da herramientas y Cristo nos proporciona las ayudas. En el mismo capítulo 12 de 1 Corintios, en el verso 5, y hay repartimiento de ministerios, más el mismo Señor Jesucristo es. ¿Cuáles son esos ministerios? Bueno, Efesios 4:11, y ahí vamos a poder distinguir 5 ministerios. En Efesios 4, voy a leer desde el verso 8 para poder entender el contexto de la lectura. Después vamos a regresar a 1 Corintios, del capítulo 12. Dice ahí, Efesios 4:8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de Cristo subiendo, ascendiendo y dando dones a los hombres. Para quienes dicen que no hay apóstoles hoy, yo aprecio mucho esos ministros que hablan la palabra de Dios, pero que en un momento dado se equivocan porque no leen correctamente la palabra, la escritura. Subiendo a lo alto, Cristo ha ascendido a lo alto y ha llevado cautiva la cautividad. El seno de Abraham lo ha llevado. Todos los creyentes en Cristo, todos los creyentes en el Mesías que habría de venir, fueron llevados por Cristo en espíritu y alma a la presencia divina. Y dio dones a los hombres. Después de ascender el Señor a los cielos, dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Noten, está hablando de su muerte y sepultura. Así que
Estos dones que da el Señor no son los 12 apóstoles que dio antes de ir a la cruz. Los 12 apóstoles que dio antes de ir a la cruz, Matías sustituyendo a Judas Iscariote, son lo que podemos llamar los apóstoles del Cordero. Pero aquí estamos hablando de dones ministeriales, dones ministeriales dados por la ascensión de Cristo. Y ahorita vamos a explicarlo mejor. Dice que subió que sino que antes había bajado a las partes más bajas. Su alma fue llevada al infierno, su cuerpo fue a la tumba. Verso 10, el que descendió, Cristo Jesús, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y una vez que subió, él mismo dio unos, ciertamente, apóstoles. Aquí llamémosles apóstoles de la ascensión. Hay una diferencia. Los apóstoles del Cordero son 12, no hay duda. Pero estos apóstoles que habla Efesios 4:11 son apóstoles de la ascensión. Puedo mencionarles apóstoles que ya pasaron a la historia y que no están en la Biblia, pero que están en la historia de la iglesia. Martín Lutero es un apóstol. Juan Calvino es otro apóstol. Y quienes han leído o han escuchado o conocieron a Nito Schenck, mejor conocido como Watchman Nee, otro apóstol. Y estoy mencionando apóstoles que públicamente tienen una publicidad, porque de Martín Lutero pues, hasta la Iglesia Católica habla, y aún los no convertidos mencionan a Martín Lutero y a Juan Calvino cuando se da una noticia sobre la reforma protestante, como le llaman. Y puedo mencionarles que John Wesley, más allá de ser un evangelista, él fue un apóstol. Él fundó varias iglesias en su ministerio. El ministerio más longevo fue de Juan Wesley o John Wesley. Y así puedo mencionarles varios apóstoles. William Carey, por supuesto, además de ser un misionero, fue un apóstol. Él estableció iglesias en la India. William Carey, Adoniram Judson. Adoniram Judson fue otro apóstol. Es decir, fueron apóstoles en el establecimiento de iglesias. Y bueno, hay quienes dicen, hoy no hay apóstoles. Bueno, pues, está bien para ellos está bien que no haya apóstoles. Para mí, saber que hay apóstoles auténticos y apóstoles falsos, bueno, a los apóstoles falsos hay que hacerlos a un lado, a los apóstoles auténticos hay que escucharlos para ser edificados y crecer, porque esa es una de las funciones del apóstol. Dice a unos apóstoles y a otros profetas. Y hay iglesias, las iglesias de los Gálatas niegan que hay apóstoles y que hay profetas, pues entonces también nieguen que hay evangelistas o que hay pastores o maestros de la palabra. Si niegan la existencia de apóstoles hoy en día y de profetas hoy en día, pues también nieguen la existencia de evangelistas, de pastores y de doctores o maestros de la palabra de Dios. Porque ellos están para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Ya estamos todos así? Ya no deberíamos estar en esta tierra. Si ya estamos en la plenitud de Cristo, debemos estar en la presencia de Dios. Estamos aquí para ser perfeccionados. Y para eso son los 5 ministerios. Y Cristo nos proporciona esas ayudas. Cristo nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para hacer toda esta labor. Dice que ya no seamos niños fluctuantes como algunos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. El error es un espíritu inmundo, error hay un error de doctrina antes, bueno, error de doctrina, error de visión, error de doctrina, error de vida, error de espíritu. En fin, Cristo nos da los
los ministerios, Cristo nos da las ayudas para que la iglesia se levante como una iglesia vencedora. Regresando a 1 Corintios 12, el Padre Celestial nos da las estrategias. 1 Corintios 12, verso 6. Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas. Entonces, las operaciones, las estrategias, el Padre Celestial nos dice qué pelear, cómo pelear, nos dice qué hacer, cómo hacer. El Padre Celestial nos dice puntualmente las estrategias para vencer al enemigo. El Padre Celestial pone en evidencia las características del enemigo para que nosotros lo descubramos y lo podamos vencer. Bueno, en una ocasión, a tiempo atrás, di toda una enseñanza sobre quién es el enemigo. Su nombre es Satanás, su nombre es Diablo. Satanás, Satán o Satanás en hebreo significa adversario, enemigo. La tradición judía le llama el Satanás o el Satán. Esa expresión con el artículo el lo identifica como el enemigo, porque hay ocasiones que la palabra adversario se utiliza en una dirección diferente de un personaje distinto, pero cuando se dice el Satán o el Satanás, se está refiriendo al enemigo, al adversario de nuestras almas o diablo. Bueno, tengo unos minutos todavía, vamos a hablar de quién es este diablo. en Juan, vamos a encontrar algunos distintivos, rasgos distintivos. En Juan capítulo 8, verso 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. El homicida ha sido desde el principio, así que el homicidio de Caín sobre Abel fue provocado por el diablo en el corazón de Caín. El corazón de Caín se llenó del diablo y el diablo motivó a Caín a asesinar a su hermano Abel. Así que el diablo es homicida. No permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es mentiroso y padre de mentira. El diablo engañó a Eva. El diablo le dijo a Eva, no moriréis. Le mintió. El diablo sabía que habrían de morir si desobedecían a Dios. Entonces ya encontramos aquí un cuadro. El diablo es homicida, es mentiroso, es padre de mentira. En Juan capítulo 10, verso 10, él es el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Así que tiene aquí tres características: hurtar o robar, matar y destruir. ¿Qué roba? La palabra que ha sido sembrada en el corazón de la gente cuando la persona está indecisa entre entregar su vida a Cristo o no. El diablo viene y roba la palabra. Dios lo dice en la parábola del sembrador en Mateo 13. La semilla que cayó en el camino, en un terreno duro, muy duro, fue robada por las aves figura de el diablo y sus demonios. El ladrón viene a hurtar, a matar. Cuando puede, él mata. Cuando puede, él asesina. Es un homicida, ya lo vimos antes. Dice, y a destruir. Y si no puede matar, trata de destruir. Recién me estaba acordando, ayer me estaba acordando de una anécdota nada grata, pero la tengo que decir a propósito de lo que el enemigo hace. Un matrimonio joven
Un matrimonio joven tuvo una discusión muy fuerte. El varón, para cortar la discusión, salió de casa, fue atropellado y murió. Y la esposa, la viuda, después asumió condenación en su corazón por considerar que aquella discusión provocó la muerte de su esposo en un sentido indirecto, pero realmente la destrucción la estaba trayendo el enemigo. Que Dios reprenda al diablo. Y en Apocalipsis capítulo 12 vamos a encontrar otras de las características de este ser perverso. No estoy hablando todo lo que él es de acuerdo a la Escritura, pero estoy hablando algunas de las características que tiene. En Apocalipsis 12, verso 7, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, a saber, el diablo, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y, verso 8, y no prevalecieron, ni lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y el cual engaña, él es el engañador ahora. Él es Diablo, Satanás, serpiente antigua, dragón, el engañador, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10, y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, aquí está como el acusador, ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él es el acusador. Cuando tú haces algo bueno, el diablo no te reporta. Cuando tú haces algo malo, el diablo habla toda la verdad, curiosamente. El diablo viene a hablar mentiras de Dios, pero cuando habla de ti porque tú has cometido algo indebido, habla toda la verdad en detalle ante Dios. Es un acusador. Así que ya vieron cuántas características tiene el acusador, y no me he metido todavía en lo que es Isaías 14 y Ezequiel 28, porque en su origen fue creado para darle gloria, honra y alabanza a Dios. Para eso fue creado en su origen. También él era un querubín. Vean entonces cuántas características tiene de maldad. Él es homicida desde el principio, es mentiroso, padre de mentira, es el ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Él es el dragón, la serpiente antigua. Él es el acusador de nuestras almas, el engañador. En fin, por lo menos ahí tienen algunas de las características propias del enemigo, al cual debemos vencer con la gracia y solo con la gracia divina, solo con la gracia de Dios. Es el consejo que da el apóstol Pablo en Romanos 16:20, lo leíamos apenas al inicio. El Dios de paz, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Ahora, entonces entendamos, Efesios 1:20 al 22 nos habla de que Cristo ya está en el cielo, y todos los principados, potestades, gobernadores de tinieblas, todos están bajo los pies de Cristo. Pero ahora Dios quiere que esa victoria que Cristo ha logrado se logre a través de la iglesia. Por eso en Romanos 16:20 dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de los pies de la iglesia. Y los pies de la iglesia forman parte del cuerpo de Cristo. Y por eso la palabra profética del Salmo 110, verso 1, registrada en Hebreos capítulo 1,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya están en un sentido real, en un tiempo perfecto, ya están bajo los pies de Cristo, en la concepción divina. Ahora Dios quiere que eso se cumpla a través de la iglesia de Jesucristo. Como pueden ver, hemos retomado la introducción de lo que es guerra espiritual, porque en guerra espiritual no solo está el hecho de enfrentar 7 espíritus inmundos que nos impiden heredar, sino enfrentar diferentes reinos que están expuestos por la Biblia y giran alrededor de la iglesia. Bien, voy a parar ahí por hoy, pero aprendamos este principio último. La guerra no es nuestra. La guerra es de Dios a través de la iglesia contra el Satanás. Les dije hace rato y lo reitero, si nosotros quisiéramos enfrentar al enemigo en nuestra capacidad, no podríamos. La única manera de enfrentarlo es en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, en el poder divino, en la gracia divina. Tantas películas apocalípticas donde el hombre vence, dan risa. Nada podemos en nosotros mismos, todo lo podemos en Cristo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo, que nos da fuerza, nos fortalece, nos da fuerza para vencer. Dios les bendiga abundantemente, hermanos.